Pizarra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Hola, les saludo con el gusto de siempre. Soy su amiga Janet Arceo y me complace recibirlos en La Vida es Lucha, el espacio donde afirmamos que todo tiene solución con las herramientas del conocimiento. Con una guía adecuada, todas nuestras posibilidades de avanzar se multiplican. Y es el caso del tema que vamos a abordar el día de hoy. Fíjese, a pesar de su mala fama, la respuesta de estrés ha sido y es necesaria para nuestra supervivencia como especie. Gracias a ella, por ejemplo, somos capaces de reaccionar y superar la adversidad. Ahora que también es cierto que cuando nos sentimos estresados de manera desproporcionada, intensa, permanente, supone una enorme carga para el organismo y esto ocasiona daños físicos y psicológicos. ¿Qué tan graves? Eso es lo que vamos a averiguar hoy, porque poco se ha hablado sobre la relación que podría existir entre el cáncer y el estrés. Muchas hablan de ella, pero ¿será? Ese es el tema. Y primero que nada, saludo con mucho gusto a nuestra especialista de cabecera, la logoterapeuta Laura Vélez, a quien me da un gusto enorme saludar. Laurita querida, ¿cómo estás? Hola Janet, pues muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, y ahora vamos a dejar que nuestra voz, Circa, nos diga a quiénes vamos a recibir esta mañana como especialistas invitados. Adelante, Circa. Hoy recibimos al doctor Ismael Brito Toledo, cirujano oncólogo posgraduado del Hospital de Oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue jefe del Servicio Clínico de Colon y Recto del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y es miembro del American College of Surgery y de la Society of Surgical Oncology en Estados Unidos. Actualmente es candidato al doctorado a Ciencias Médicas por la Universidad Anáhuac. Doctor Brito, un gusto enorme que acepte nuestra invitación para estar con nosotros en el programa. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen tema, ¿verdad? Claro que sí. Estrés y cáncer. Y para completar esta mesa, no podía faltar un amigo de nuestro programa y que Circa precisamente nos lo va a presentar. Humberto Bautista es psicólogo clínico y psicooncólogo por la Universidad Complutense de Madrid y es un referente en el tratamiento emocional del cáncer. Cuenta con 3 maestrías, una especialidad y un doctorado. Es coordinador del Servicio de Psicooncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en donde también preside el Comité de Bioética Hospitalaria. Es parte de la Sociedad Mexicana de Oncología, profesor de la Universidad Panamericana de México y autor del libro Tengo cáncer, ¿y ahora qué? Doctor Bautista, psicooncólogo, escritor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente al programa. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu foro. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si regresamos con nuestra voz Circa, que por cierto en latín significa acerca de, para que nos ponga en contexto y empecemos por allanar el camino del tema que vamos a abordar juntos el día de hoy? Escúchenla. Recibir un diagnóstico de cáncer supone un evento de enorme afección emocional. Alrededor de 20% de pacientes sufren problemas de ansiedad, especialmente cuando el diagnóstico es reciente, son jóvenes, viven solos o padecen problemas económicos. El estrés postraumático también es más común entre estos pacientes que en la población general, con un marcado temor a la recurrencia de enfermedad en hasta 80% de ellos. A pesar de todo, aún queda mucho por hacer, y el cáncer continúa cobrando muchas vidas. El tratamiento de la enfermedad puede llegar a ser muy prolongado, por lo que el paciente puede verse ante una situación desgastante a nivel emocional y puede existir un sufrimiento psicológico importante que debe ser atendido por especialistas de manera oportuna. Sin embargo, hoy planteamos a nuestros expertos, ¿el estrés puede ser detonante o un factor de riesgo para enfermar de cáncer?
interesante y puntual pregunta. También han tratado de entender cómo el estrés afecta a los pacientes que ya desarrollaron la enfermedad y luchan contra ella. Doctor Ismael Brito, vamos a comenzar por definir los conceptos de estrés y cáncer, por favor. Hablando estrictamente, hay eustrés, hay distrés, pero habitualmente, coloquialmente, siempre colocamos la palabra de estrés como una razón, una expectativa de vida no adaptada, ¿no? a un estímulo de forma excesiva, ¿no? Pero hay también eustrés, que es cuando el ser humano recibe una noticia, no sé, nuestro bebé, nuestro hijo se graduó de un evento, conocimos a una persona, nos hicimos novios, pero también viene la parte del distrés, el distrés que nos lleva a razones de cuando recibimos una mala noticia, en el trabajo tenemos un mal día, ¿no? Entonces, la parte regulatoria o la parte de estado hemodinámico, en tanto la parte física y emocional en el ser humano, tendremos que, se acuña la palabra de estrés, pero como un aspecto más nocivo. La parte que actúa y desencadena el estrés es la parte del sistema nervioso, la parte del sistema endocrino y la parte del sistema inmunológico. La carga alostática que tenemos de forma rutinaria, el detonante que estamos haciendo, llevando día a día, ese es el detonante, es la bomba de tiempo que tenemos en un cuerpo, en un organismo. Y esto va a una alteración en el eje, yo le llamo eje cerebral, adrenal y el sistema inmunológico, nos va a llevar a alteraciones muy puntuales, alteraciones puntuales como en el sistema del síndrome metabólico como diabetes, hipertensión, obesidad, el sistema de inmunosupresión, que bajan mis defensas, viene una infección, un sistema proinflamatorio, un problema proinflamatorio y un problema de inmunovigilancia. La inmunovigilancia se refiere a esto que todo el tiempo tenemos células con cáncer que sufren una disrupción, sufren una mutación y entonces vienen las células precancerosas y condiciona el estado, se agrega al estado inmunológico, se agrega al estado proinflamatorio, se agrega al estado de sustancias, de catecolaminas, de cortisol, bajan tus defensas. Es como la tormenta perfecta. Y vienen las sustancias natural killer, que son las que te están cuidando todo el tiempo, y es el estado perfecto de un estado para un problema de cáncer. Dice una frase que en la batalla contra el cáncer, yo soy importante. Debo estar mucho más atenta a hacer lo que corresponde. Gracias por la respuesta. Humberto, ¿es recomendable entonces un acompañamiento, digamos, pues, la especialidad que tú tienes, psico-oncológico, psiquiátrico, durante el tratamiento? La persona que tiene estrés a veces cae en conductas compensatorias con el objetivo de desviar la atención del estrés. Fumar, beber, tener algún tipo de conductas de riesgo, y eso puede llegar a incrementarme el proceso de descuido. Y por consiguiente ahí, con el paso del tiempo, con un estrés crónico, conductas compensatorias crónicas, son conductas nocivas. Entonces la persona encuentra estados de alegría pensando que con eso ya se tranquilizó. Y un estado de alegría es pasajero, por consiguiente va a requerir un incremento de las conductas compensatorias. Y esas son disfuncionales o son negativas. Entonces, el acompañamiento, no, el trabajo en salud mental es como es que voy al dentista cuando ya me duele el diente. Perdón, pues ya tienes el diente, pues incluso ya está podrido, ya vas a endodoncia. Voy con el psicólogo o el psiquiatra ya que tengo un trastorno depresivo mayor, pues perdón, sí, podemos tratarlo, pero al fin y al cabo las enfermedades mentales son enfermedades crónicas, que van creciendo, van evolucionando y me dan pautas de forma paulatina. Es decir, a veces me van arrojando la información, pero la gente, al vivir con estrés, en situaciones compensatorias, es que así es, o es que así soy. Es que así soy y siempre he sido nerviosito, ¿no? A ver, puede que tengas ya un cuadro de estrés crónico que ya no es un estrés, ya son cuadros de ansiedad. ¿Ok? ¿Una ansiedad de qué tipo?
trastorno de ansiedad, trastornos de angustia, ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos. Y de eso las personas a veces desarrollan conductas compensatorias, con el objetivo de generar, sí, los cambios hormonales ante lo que es la parte endocrinológica. Se reduce ese estrés, pero por una cuestión de consumismo, y la persona va alimentando el cuadro. Hay estudios ante lo que es la psiconeuroendocrinología, en la cual se ha encargado de estudiar los cambios psicoafectivos de las células. Ojo, no la célula cambia la célula cambia por el estado psicoafectivo de la persona. ¿Qué es lo que se va a generar? Que ante situaciones de estrés, a situaciones de ansiedad, de depresión, la célula genera un cambio. Ese cambio se llega a manifestar, pero a la misma, ojo, la neuropsicoendocrinología se ha encargado de discriminar y detectar que ese cambio no me genera la oncogénesis. Es decir, el estrés no me genera cáncer. No, el estrés me genera conductas compensatorias, y las conductas compensatorias me pueden ayudar a tener factores de riesgo para desarrollarme cáncer. Qué interesante todo lo que se está abordando en este programa. Gracias, en verdad. Gracias a los tres por estar en este panel y a ustedes que nos están acompañando. Es momento de hacer nuestra primera pausa. No olvide, contáctenos a través de las redes sociales de este programa. En un momento, por cierto, Circa nos va a decir cuáles son. Regresamos a La Vida es Lucha. Qué bueno que sigue con nosotros en La Vida es Lucha. Contáctenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @CimiTVOficial, en Instagram a través de @CimiTelevisión y en la plataforma X estamos como @DrSimiTV. Regresamos con Janet Arceo y sus especialistas invitados. Gracias por continuar con nosotros en La Vida es Lucha, un espacio que pone sobre la mesa un tema y sus diferentes aristas. Hoy estamos hablando de la relación entre el estrés y el cáncer. ¿Existe? En este sentido, yo quiero, doctor Brito, que nos diga cómo manejar el estrés en pacientes que ya han sido diagnosticados de cáncer. Primero es ser la parte empática con tu paciente, ¿no? Esa es la parte fundamental, porque él es el enfermo. Así es. Las terceras personas, los cuidadores, los familiares, son parte fundamental en el núcleo de familia, pero ellos no están enfermos. Entonces, tenemos que centrarnos con nuestro paciente, mencionar, decir qué es lo que implica, porque un tumor, una neoplasia y cáncer son sinónimos, pero depende la magnitud igual o los grados de cáncer que podemos tener, cáncer del 0 al 100. Entonces, si le explicamos al paciente y le decimos su diagnóstico de hoy, el diagnóstico implica es que su estado emocional acepte, él va a entender qué es lo que está pasando con su cuerpo, los cambios biológicos que está haciendo el tumor, los cambios, los síntomas que está presentando, y por ende hay un entendimiento de la enfermedad. A veces hay más preguntas de los familiares que del mismo paciente, pero nos volvemos a centrar con el paciente, hacer la parte empática, hacer la parte de decir, estamos en una fase de diagnóstico para ofrecer un tratamiento, y del tratamiento depende obviamente del pronóstico de curación de la enfermedad. Las enfermedades oncológicas, hoy en día tenemos la oportunidad de ofrecer un tratamiento quirúrgico, ofrecer un tratamiento médico con quimioterapias, con radioterapia, y es un tratamiento crónico. En un tratamiento crónico me refiero que el paciente se va a llevar 6 meses de tratamiento, se puede llevar 1 año de tratamiento, y a este paciente lo tenemos que llevar a una vigilancia de forma estrecha, de forma pegada, de forma rigurosa, en los próximos 5 años después de iniciar un tratamiento establecido, ¿vale? O sea, no es sinónimo de que yo tengo esta enfermedad, tengo este tumor y ya no esté mañana. Ya voy a morir. Exacto. Que así es como decimos, Entonces, ¿no? Y entonces la otra es, dice, ¿de qué forma podemos atacar dice, el estrés crónico no es el que te mata, es cómo te adaptas a él. Está interesante ese concepto. Gracias, doctor Brito. Entonces vamos ahora con el psicooncólogo Humberto. Se trata de un asunto de enorme complejidad,
vamos a tratar de entender si existe relación entre sufrir el estrés y si ello tiene complicaciones con el cáncer. De hecho, las personas con cáncer, el primer año de vida con el cáncer, se van a comenzar a desarrollar esa exposición ante lo que es la enfermedad dental, así como es, cómo se manifiesta, y el tratamiento. Del 100% de pacientes que se están manifestando, que se están enfrentando al cáncer, así como mencionó el doctor Brito, se van a llegar a generar que el 70% tienen cuadros de estrés. Porque por la sintomatología que no tenían antes. Se da el diagnóstico y vienen muchos procesos mentales, en la cual la persona va a generarse, mucha gente dice como negación. No, es un proceso mental en la cual se diluye la realidad con el objetivo de que la persona pueda enfrentar esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Viene el tratamiento, vienen efectos secundarios. Entonces, esos cuadros de estrés se van a incrementar en la persona. Y es cuando llegan a culpabilizar el sistema. Dicen, es que yo estaba bien antes de. Y es que estaba bien antes de la radioterapia, de la cirugía, de la quimioterapia. Entonces el estrés lo que me va a generar es que la parte de la percepción ante lo que es el entorno puede llegar a somatizar. Hay gente que el estrés dice, es que yo trabajo mejor bajo estrés. No, y sí, el estrés nos va a ayudar a movernos. Pero ante situaciones de distrés, tú no te diste cuenta, traías los dientes aquí arriba o acá. Y los traes, pero no te das cuenta. Entonces, ¿a qué me refiero? El distrés, todo en exceso va a ser malo. El distrés va a ser disfuncional y va a llegar a generar que la persona somatice más. Y ante el cáncer va a percibir todo mucho más disfuncional, mucho más negativo. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a generar entonces? Encontrar el punto de equilibrio. La persona va a aprender sobre la marcha cómo poder controlar el estrés para hacerlo lo más funcional posible. Y también, todo en exceso es malo. Mucha carga de estrés o de eustrés en la persona va a generar agotamiento. Mencionó muy bien el doctor Brito. Hay muchos cambios endocrinológicos en el sistema límbico del paciente. Y pasando, o de la persona mejor dicho, pasando el cuadro de distrés, eustrés, viene una caída impresionante. Gracias por la información tan amplia que nos están dejando. Laura, sin duda, un tema que invita a hacernos tantas preguntas. Así que, si me lo permites, ¿qué tal si escuchamos las preguntas del público y tú empiezas a contestarlas? Claro que sí. Empezamos. ¿Cómo le hace uno para no tener estrés? Todos los seres humanos tenemos estrés y el estrés no es negativo. El estrés nos ayuda también a movernos, a hacer las cosas. El estrés de esa manera pues nos hace funcional. El estrés crónico, ese es el negativo. Entonces nosotros podemos realizar ciertas actividades para bajar los niveles de ese estrés crónico, como puede ser el deporte, que ya lo hemos mencionado. También hacer, por ejemplo, ciertas actividades que nos guste, tener hobbies, para relajarnos y no estar todo el tiempo en ese estado de estrés. Mucho tiene que ver la actitud con la que vives las situaciones. Aprender a decir que no, porque cuando no sabemos decir no, nos cargamos toda la carga, tenemos toda esta parte de las actividades de otros que nos echan encima y por eso también podemos estar tan estresados. Otra de las cosas es saber poner límites, hablar, expresar todo lo que está dentro de nosotros para no callarnos y generar este estrés crónico. Dormir las horas que necesitamos, de 6 a 8 horas, también es importante que nos demos el tiempo para dormir. Todas esas conductas sanas nos ayudan a bajar los niveles de estrés. Síganos acompañando, fortalezca estas transmisiones que hacemos con tanto cariño para ustedes. Una de ellas es nuestra grafóloga de cabecera, nuestra queridísima amiga Marifer Centeno. En la medida que lo permita su apretadísima agenda, ella va a estar aquí con nosotros en la mesa de trabajo y eso me alegra. Pero mientras eso ocurre, tenemos el gusto de disfrutarla a distancia. Vamos a conocer cómo es la escritura y el lenguaje no verbal de aquellas personas que están, pues, de plano, pasando por mucho estrés. Adelante, te vemos y te escuchamos, Marifer. El momento en que vivimos
pospandemia, las situaciones de trabajo, las situaciones emocionales, no nos han permitido liberarnos del estrés, no nos han permitido relajarnos. El estrés surge como una respuesta de nuestro cuerpo ante una posible amenaza, así que es totalmente humano. Ahora, ¿qué pasa con el estrés? Bueno, el estrés tiene consecuencias fisiológicas, es decir, hay un estudio en el Instituto Nacional de Cáncer que habla sobre el estrés psicológico y el cáncer. Este artículo menciona que hay una serie de problemas físicos de salud que aunque no hay una evidencia sólida que dice, mira, te puede dar cáncer por estrés, lo que sí se sabe es que se debilita el sistema inmunitario con el estrés, lo cual te hace más propenso a infecciones, a bacterias, e incluso a diferentes tipos de cáncer. Ahora, el estrés aumenta los niveles de ciertas hormonas. Estas hormonas en el cuerpo podría llegar a favorecer los cambios celulares que producen el cáncer. Cuando una persona está estresada, y quiero que veas tu letra, va a escribir mucho más junto. Va a escribir como apretadito. Mira, lo voy a poner aquí como un ejemplo. Cuando una persona está estresada va a escribir más junto, es como los músculos que van a estar como muy tensos, muy estresados. Entonces cuando yo me siento con miedo, mi cuerpo se va a estresar, se va a juntar. Lo mismo pasa con mi letra. Entonces cuando yo vea que mi letra está extremadamente juntita, como si estuviera apretada, es porque me siento muy estresada. Quiero que veas cómo no dejé ningún espacio entre las letras, está muy junto, está muy apretado. Se escribe con el cerebro, es la información que tu cerebro manda a tus manos. Cuando tú detectes esto, es importante que reflexiones. Y mientras, tú sabes que tienes a los IMISAE, donde puedes hablar, acudir, donde puedes contactarlos y vas a ver cómo te van a ayudar en esta línea y cómo están contigo y cómo te apoyan y te vas a dar cuenta que no estás solo. Yo soy Marifer Centeno y sí, el estrés es muy común, pero no podemos permitirnos vivir en estrés. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos llegando al momento de las conclusiones. Entonces nos va a encantar escucharlos. Doctor Bautista, doctor Brito, Laurita, empezamos contigo. Sí, para mí dentro de las conclusiones es que uno tiene que cuidarse. Y uno tiene que cuidar de no vivir con ese estrés y que se puede generar en un estrés crónico. Yo me voy a la conclusión de responsabilicémonos de nuestra calidad de vida, de nosotros mismos. Muchas gracias. Doctor Bautista. Aquí el objetivo es que nos ayuden. El sistema sanitario tiene, digamos que muchas vertientes. Dentro de lo mismo, el objetivo es que la ciudadanía nos ayude. ¿Por qué? Porque si la ciudadanía no nos ayuda a intentar preservar y proteger su salud, va a ser muy difícil. Entonces la salud es la responsabilidad de cada una de las personas, de la ciudadanía en sí. El estrés es un estado constante que tenemos que aprender a poder trabajarlo con ella. ¿Por qué? Porque es algo constante de todas las personas. Más una personas que vivimos dentro de una ciudad, una capital en la cual estamos corriendo de un lado a otro. Todo en exceso va a ser malo, claro, tanto para un lado que lo omito o un lado que tengo demasiado. Tanto la alimentación, el estrés, problemas a nivel social. El cáncer es algo que ha estado latente en la vida del ser humano desde mucho tiempo. Y seguirá, y seguirá, y seguirá. El objetivo es detectarlo a tiempo. Y el estrés no me va a ayudar a que la enfermedad avance o no avance. El estrés me va a ayudar a que se sienta más y la persona somatice más. Yo le conozco y siempre le he llamado a la enfermedad del cáncer la enfermedad del despertar. Porque obliga a la persona a hacer un examen mental, una introspección de qué he hecho con mi vida, qué he logrado, qué he alcanzado. Y ahí es donde la persona se obliga a cambiar. Aquí va a depender qué tanto esté dispuesto a aprender de sí mismo, porque el mejor profesor que tenemos somos nosotros mismos. Sí. Qué interesante, gracias, de verdad. Psicólogo Humberto Bautista, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Un placer. Ya es recurrente su presencia en este programa y nos da una alegría enorme. Hasta la siguiente, muchas gracias. Doctor Brito, pues ahora vamos con usted también, un gusto tenerlo aquí en el programa. Doctor Ismael Brito, escuchamos sus conclusiones. Todas las enfermedades son importantes. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, y yo le llamo el tercer elemento o la pasión por dedicarse a esto,
pues son las enfermedades neoplásicas. Y las enfermedades neoplásicas implica que es una enfermedad crónica y que no es sinónimo de que tengo esta enfermedad y que no tengamos una expectativa de vida pues mayor, porque igual tengo, seamos puntuales, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida de un ser humano en una población citadina, ¿no? También tengo 80 años y me da un cáncer y pues vamos a prolongar 10 años más, 15 años más, 20 años más, o sea, seamos también puntuales, ¿no? O sea, entonces, esa parte sí es muy importante en determinar que estamos hablando de una enfermedad crónica, que el tratamiento va a caer en la prevención para tener un tratamiento y oportunidad de curación en más del 90% de las enfermedades oncológicas. Hoy en día sí también hay incremento de las enfermedades neoplásicas en población joven, pero es obviamente asociado por los factores de riesgo, pero cuando tenemos pacientes mucho más jóvenes es porque ya hay también un patrón hereditario en la familia, ¿no? Entonces, hagamos esa diferencia, ¿no? También pero tenemos un incremento muy asociado en esos factores de riesgo hablados. Entonces, hay que educarnos como pacientes, hay que educarnos hacer una revisión, hagamos como una tarea diaria nuestros factores de riesgo ya conocidos, establecidos, y tratamos de agregarle, incluso me estaba viendo lo del el no poder dormir en el ser humano ahora, es una de las tantas factores agregados que tenemos que romper nuestro estrés crónico. El insomnio. Entonces, ese es un factor que se está agregando bastante. Sí. Qué gusto haberlo tenido aquí, doctor Ismael Brito, magnífico oncólogo. Muy interesante su exposición para el programa de hoy. De verdad, gracias. Gracias, Laura. Ay, qué gusto. Muy interesante, ¿verdad? Sí, súper interesante este tema. Muchas gracias. Gracias. Qué panel estupendo tuvimos. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, pues este programa puede ser de gran ayuda para alguien a quien usted conozca, o si gusta verlo nuevamente, Circa le va a explicar cómo hacerlo. Escúchela. Así es, Janet. Usted puede ver nuevamente este programa, o si le interesa que alguien que conoce lo vea, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Simi Televisión o en redes sociales. Y si usted o alguien cercano requiere atención profesional acerca del estrés y el cáncer, llame al 800-911-3232. El Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, donde más de 100 psicólogos esperan para escucharle y ayudarle. Pues como vimos, los efectos físicos, emocionales, sociales del cáncer pueden resultar estresantes. La evidencia de estudios indica que el estrés psicológico puede afectar la capacidad que tiene un tumor para crecer, para desordenarse. Por lo que si ustedes usan estrategias eficaces de superación para manejar el estrés, tales como técnicas de relajación, manejo del estrés, las probabilidades de prevención y recuperación aumentan notablemente. En La Vida es Lucha estamos convencidos de que por larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Por eso, hoy me despido. Soy Janet Arceo. Le espero la próxima semana con más, mucho más, en La Vida es Lucha, en esta nueva temporada. Gracias.